Recordémonos que una de las barreras importantes, había barreras físicas, que son barreras de protección en el sistema inmune, en realidad en el sistema inmune, ¿verdad? Entonces esos epitelios o esa piel puede dañarse, puede romperse, puede perder su continuidad y va obviamente a suceder una... Realmente los libros de inmunología le llaman un insulto, pero literalmente es cualquier cosa que permita una afectación localizada de ese epitelio, ¿sí? Puede ser una membrana también, ¿no? Por ejemplo. Eso implica que esto se va a romper, le va a discontinuar, van a entrar muchas cosas, una de ellas un patógeno. Y este patógeno por definición es un antígeno. Y este antígeno por definición tiene, ya para meternos en cosas que vimos el viernes, tiene epítopos. Hola. Los epítopos son regiones específicas lo que sea, ¿no es cierto? Son regiones específicas donde se unen los diferentes anticuerpos. ¿Ok? Entonces estas son regiones donde se pueden unir anticuerpos. Vamos a ponerles ABs, antibodies, ¿cierto? Para hacer corto el este. Entonces el antígeno va a activar dos tipos de respuestas que sabemos. La primera respuesta va a ser la respuesta inmune innata. La respuesta inmune innata se encarga de trabajar entre las 0 horas y las 12 horas, digamos, ¿ok? La segunda es la respuesta inmune adaptativa, que se va a encargar de trabajar entre las 12 horas y los 7 días. Sí, generalmente nosotros hemos dicho que la respuesta inmune se demora desde 0 minutos hasta 7 días. Y es por eso que, solo como ejemplo, o como nota aparte, los tratamientos de ¿cómo es? Antibióticos duran en general 7 días. ¿Y qué son los antibióticos? Los antibióticos son compuestos farmacológicos que le ayudan a nuestro cuerpo a pelear contra una respuesta, contra una respuesta inmune adaptativa en contra de bacterias. Bacteriano, nunca viral. Eso ya desde ahorita deben saber y nunca olvidarse. Jamás viral. Jamás de los nunca viral. Jamás de los jamases imposibles nunca en su vida. Si no, todos los procesos de facultad les van a ir y les van a pegar cuando receten un antibiótico en una infección viral. Sí, vamos a hacer una fila así, les vamos a dar con palos en la cabeza. Pero ¿por qué no? O sea, obviamente porque no solo eso, sino que la bacteria trabaja en líneas generales fuera de la célula. El virus tiene una capacidad muy fuerte de ser inmunomimético. Entonces entra a la célula y utiliza la maquinaria celular para sintetizar las propias proteínas y mimetizarse el ADN, porque los virus pueden ser de doble cadena, de DNA, de varios tipos, ¿ya? Pero nunca de los nunca antibióticos para infecciones virales. ¿Ok? Entonces tenemos una respuesta inmune innata. La respuesta inmune innata se va a aprender sobre todo gracias a los tipos de células que son macrófagos y, como
nosotros decimos, ya no nos vamos a poner macrófagos, sino así, y nunca más. Vamos a poner macrófagos, células dendríticas. Y entre corchetes, el potencial de todas las otras células del cuerpo. ¿Por qué? Porque estas, sobre todo estas dos primeras, que vamos a poner aquí para hablar después de ellas. ¿Ok? Pero estas son, como decían por ahí, por definición, APCs. ¿Sí? Células presentadoras de antígeno profesionales. ¿Ya? Entonces, lo primero que se va a hacer, sobre todo tomamos el caso específico, el macrófago, su capacidad es de llegar, digamos que este es un vaso sanguíneo, cerca del lugar de la inflamación, cerca del lugar del ataque local del antígeno. Y esto es una bacteria, puede ser una bacteria, un virus, un hongo, un protozoo, un helminto, un gusano, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en ese momento? Estamos con un macrófago, o sea, generalmente, originalmente este va a ser primero una monocito. El monocito va nadando en la sangre. Encuentra que en este lugar de inflamación va a haber una secreción de ¿qué? De interleucinas. No, histamina es específica solo para una herida. Como decíamos, las interleucinas, tenemos una familia grandota de las citoquinas, una subfamilia de las citoquinas, que son las interleucinas. Okay. Entonces el monocito, ¿qué es lo que va a hacer? Va a sentir este gradiente. Si yo pongo un gradiente, voy a poner este gradiente de esta forma. Voy a borrar un poquito acá. Leucinas, y voy a hacer este gradiente. ¿Sí? Voy a pintar para decir que acá hay una mayor concentración de gradiente, aquí hay una menor concentración de gradiente. ¿Sí? Este es un gradiente de concentraciones. Gracias a qué proceso el monocito migra hacia el sitio de infección. A la quimiotaxis, ¿no es cierto? Entonces lee quimiotaxis. Sí. La quimiotaxis, ¿qué es lo que hacía, por ejemplo? Por gradiente de concentración que toma. Por gradiente de concentración. Entonces ahí, como decíamos, habíamos puesto el experimento que hicimos nosotros de neutrófilos, ¿no es cierto? De neutrófilos para guiarse hacia regiones de una fibra que tienen péptidos específicos. ¿Okay? Entonces el monocito siente ese gradiente de concentración y gracias a ese gradiente de concentración y al recibir estas interleucinas en sus receptores moleculares genera una diferenciación celular y eso se diferencia, el monocito se diferencia hacia macrófago. Un macrófago por definición es una célula fagocítica. ¿Okay? Entonces necesita fagocitar por definición. Puede haber fagocitación a través de receptores, diferentes formas de fagocitación, pero lo que nos interesa es fagocitar ¿qué? El antígeno. El antígeno, ¿no? Hay diferentes tipos de macrófagos, hay 4 tipos de macrófagos. No nos interesa ahorita todavía saber qué es lo que hace cada uno, sino que ahorita vamos a 4 tipos de macrófagos. Lo mismo puede pasar ¿con quién? Con células dendríticas. Las dendríticas son por definición ¿qué? Las centinelas del cuerpo.
centilelas del cuerpo, el cuerpo no solo la centilelas del cuerpo, ¿sí? En todo el lado, sobre todo en epitelios que están en conexión con las partes externas del cuerpo. Hay células dendríticas en la piel, hay células dendríticas en la mucosa oral, en todo lugar. ¿Okay? Entonces, digamos que llega un macrófago, pero si aquí puedo decir un macrófago, también puedo decir que existe una célula dendrítica. Entonces, o dendritis, o DC. ¿Sí? Son las encargadas de presentar profesionalmente antígenos. ¿Qué es lo que van a hacer ellas? Lo que van a hacer es fagocitar al antígeno en un lisosoma. Se llama a lo largo fagolisosoma, fagocitosis. ¿Y qué van a hacer? Se van a encargar después de degradar esto en diferentes pedazos, y uno de los pedazos va a estar presentado, ¿no es cierto? ¿En qué? Un pedazo de, esto es un pedazo de antígeno, esto es una versión pequeñita del antígeno. Este punto de aquí es un pedazo de antígeno. Es una sección de antígeno. ¿Ok? ¿Esto qué va a hacer? ¿Esto cómo se llamaba? ¿Este receptor? Complejo mayor histocompatibilidad de MHC, Major Histocompatibility Complex. Eso vamos a ver después, pero ya de paso ya metemos eso. Voy a meter esto por acá. El MHC tenía dos tipos, 1 y 2, ¿verdad? Y la regla era este estaba relacionado con CD8 positivo, y el CD8 por definición era CTL. Estos eran citotóxicos. Linfocitos T, citotóxicos. Estos son, por definición, CD4 positivos. Por definición son TH helpers. ¿Qué significaba CD? Complejo de determinación. De determinación. Así no nos olvidamos. Complejo de determinación. ¿Cuántos THs había? ¿De helpers había? 3. ¿Cuáles? El 17. Y TH2. Ok. Y después había otro tipo de células T que se llamaban las T reguladoras. T-Rex. Las T-Rex por definición eran ¿qué? CD4 positivo y CD25 positivo. Estaban definidas por un factor de transcripción que se llamaba FOXP3. ¿Sí? Y ese factor de regulación es el que literalmente frenaba la respuesta inmune. Si no tenías eso de Apex. Sí, la respuesta inmune adaptativa. Como dice Oscar, falla Apex de FOXP3. La enfermedad se llama Apex. Un inmunocomprometimiento, poliendocrinopatía, endocrinopatía ligada al X. ¿Ok? Ya. Entonces, tenemos nosotros una célula dendrítica, es parte de la célula de la respuesta inmune innata, que se encarga justamente de presentar el anticuerpo o el pedazo de anticuerpo, su versión degradada del anticuerpo en el receptor. El receptor es el complejo mayor de histocompatibilidad con estas rectas. ¿Sí? ¿Hacia dónde va a migrar el macrófago, la célula dendrítica? Hacia el ganglio, al ganglio más cercano. ¿Sí? Entonces va a estar en el ganglio más linfático. No vamos a definir, todavía no nos interesa, en su momento ya
definiremos las zonas específicas del nódulo linfático, pero esto es un nódulo linfático. ¿En donde llega quién? Unas APC. Sí, donde llega una APC. También la progresión del APC al nódulo linfático es gracias a quimiotaxis. O sea, llegó por quimiotaxis. ¿Cierto? ¿Y ahora qué hace? No es una infección activa, no puede reposar. ¿Qué hace? Sí, claro. Empieza a presentar a los diferentes linfocitos T. Tiene diferentes THs. Son linfocitos T. Un TH-A, un B, un C. Los linfocitos T, ¿qué es lo que tienen? TCRs. ¿Qué son los TCRs? T-cell receptor. ¿Qué tienen los linfocitos B? BCRs, B-cell receptors. Sí, T-cell receptors y B-cell receptors, naive o vírgenes. ¿Qué significa? Que nunca han sido expuestos a un antígeno. Sin embargo, esto y esto, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que tiene la capacidad de las células B y las células T? De generar eso que se llamaba arreglo del DNA, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacía el arreglo del DNA? ¿Qué nos permitía? Que a tanto los TCRs como los BCRs les permitía que generar unas familias bastante grandes de receptores. Una receptor así, este puede ser un receptor así, este puede ser un receptor así, este puede ser un receptor así. ¿Sí? Y justamente este arreglo del ADN nos permitía a nosotros maximizar la cantidad de receptores que nosotros íbamos a tener. Estos receptores, obviamente nosotros estamos estudiando el arreglo del ADN cuando estudiamos el día viernes. Lo arreglamos, lo estudiamos ¿para qué? Lo estudiamos para inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son, bueno, antes de decir las inmunoglobulinas, debemos decir que tomen en cuenta que la célula T debe primero estar activada por el APC para mediar el resto, la tercera, por eso se llama T-helper. Este T-helper ustedes deben pensar como si fuera un segundo mensajero, ¿ya? Es un segundo mensajero. Deben pensar de esa forma. ¿Por qué? Porque ayuda a mediar la respuesta inmune. ¿Sí? Porque de aquí podemos nosotros, a partir de la TH, seguramente activaremos otras células. Incluidas células B, incluidos neutrófilos, incluidos basófilos, incluidos carcinófilos. Justamente cuando nosotros tenemos diferentes T-helpers, nosotros vamos a saber que van a secretar ciertos tipos de interleucinas. Interleucina tipo A, ustedes van a ver en esa tabla que tenemos interleucinas tipo B, interleucinas tipo C. ¿Sí? En esa tabla te dice los tipos de interleucinas que se secretan. Después esas células, esas interleucinas, devueltas otra vez por quimiotaxis, van a ¿qué? A reclutar a las células específicas que sean las necesarias. Les voy a poner solamente célula tipo 1, célula tipo 2, célula tipo 3. ¿Sí?
Esas son las que están en esa tablita. Justamente el reclutamiento de este tipo de células depende de la activación de qué tipo de T-helper estás activando y depende a la larga de qué tipo de antígeno estás peleando. Esto depende del antígeno 1, depende del antígeno 2 y depende del antígeno 3. ¿Sí? Entonces eso sería como cerrar el ciclo. ¿Ok? Como les decía yo, el rearreglo del ADN nos permite que tantos de los receptores de célula T como los receptores de célula B tengan una infinidad de versiones, cada uno que nos permita justamente reconocer a una infinidad de antígenos. Y eso depende de la diversidad que tu ADN o que tus células germinales tienen para rearreglarse mientras se van diferenciando. Recordémonos que las células que son germinales tendrán un ADN mucho más largo y tendrán los genes específicos para las cadenas cortas y livianas mucho más separados que una célula B. La célula B que nosotros estábamos utilizando en ese experimento eran células de mieloma múltiple, ¿verdad? ¿Qué era el mieloma múltiple? ¿Qué era el mieloma múltiple? Un tipo de enfermedad en el que solo expresa un tipo de receptor. Un solo anticuerpo específico, es un tipo de cáncer. Sí, es un tipo de cáncer. Mieloma múltiple es un tipo de leucemia. Leucemias son el cáncer a la sangre, cáncer a la médula ósea en líneas generales, donde nosotros dependemos, donde las células se dañan, las células B se dañan, no tienen rearreglo del ADN, mutan y solo permite secreción de un tipo de antígeno. ¿Y cómo se llama ese antígeno? ABMM, ¿cierto? Anticuerpo M, de mieloma múltiple. Entonces cada persona iba a tener un solo tipo de antígeno. De anticuerpo, perdón, secretado. ¿Okay? Entonces eso es lo que te hace primero el rearreglo del ADN. El rearreglo del ADN te da una gran cantidad, una gran variedad de TCRs y BCRs que te permitirán identificar el antígeno que está presentado por la célula presentadora. ¿Sí? Profesional. Entonces la inmunoglobulina, en líneas generales que nosotros estudiábamos, era el ejemplo de la inmunoglobulina G. ¿Sí? Decimos que hay varios tipos: inmunoglobulina A, inmunoglobulina E, inmunoglobulina D, inmunoglobulina M y me falta inmunoglobulina G. ¿Ok? Cogíamos el ejemplo de inmunoglobulina G y decíamos que era así. Entonces decíamos que teníamos una cadena ligera y pesada, que decíamos que era heavy por pesada, ¿no? Y decíamos que era como una imagen especular, ¿ok? También decíamos que teníamos una cadena ligera variable y una cadena ligera constante. Teníamos una cadena pesada variable y una cadena pesada constante. Y aquí teníamos constante 1, aquí teníamos constante 2, aquí teníamos constante 3. ¿Ok? Además de la cadena de la región variable, teníamos regiones hipervariables. Están definidos por unos genes que se llaman RAP1, está en el libro, no todos. Sí, ustedes llevan todos. Cuando lean, si no leyeron. Entonces estas inmunoglobulinas tienen esta estructura, ¿sí? Como tenemos un sinnúmero de receptores y de reacciones hipervariables, nosotros decíamos que la respuesta inmune era a la primera exposición, siempre hay que entender es tiempo versus concentración. ¿De qué? De la inmunoglobulina. ¿Ok? Entonces, Diego, ¿cómo se dibuja esta gráfica para la primera exposición? IgM. Diego dije. ¿Cómo se dibuja? A la primera exposición. Primera exposición, tiempo en el eje X, Y, concentración de la inmunoglobulina.
A la M primero más. Esa es la primera. ¿Cómo se dibuja? ¿Cómo puedes dibujar? Ok. Ya, y en tiempos, ¿cómo van los tiempos? Eso no que dura. Sí. ¿Cuánto tiempo se demora en secretar IgM y cuánto tiempo después se secreta IgG? Pero es fácil, sí lo habíamos revisado como 3 veces. O sea, toda la primera exposición duraría 12 horas. No necesariamente. 12 horas es la exposición para el primer IgM, para el pico de X. Este pico de X es una línea de 12 horas. En las primeras 12 horas la concentración de IgM es alta. Es la más alta. ¿Sí? ¿Y la IgG después de cuánto tiempo más o menos? ¿Cuánto tiempo después? 48 horas de pico. Empieza a las 12. 48 horas, entonces 2 días después. Entonces esto puede estar durando ¿cuántos días? 2 días y medio. ¿Sí? Sí. Estas son cosas muy importantes que deben saber, que ya deberían revisar y saber. Pero el pico del IgG era un poquito más alto Sí, igual sí, que el IgM. No, bueno, Y podría ser. empezaba en 2. Estamos haciéndolo algo cualitativo, ¿ya? Así es. ¿Ya? Y para la segunda exposición. Y para la segunda exposición, IgG. Empiezan ambos. IgG por el switch de clases. Porque es más específico de IgG. En el caso específico de que estás atacando un anticuerpo. Si estás mediando alergia o si estás mediando algún tipo de respuesta inmune en el epitelio estomacal, que es el IgA. IgA y una infección, por ejemplo, en las encías, es mayor IgA. La concentración de IgA en la enzima es mayor. Depende que esté adquiriendo para el switch de clases. El switch de clases. O sea, después No. No. No, la IgM siempre se activa. La IgM siempre se da. La IgM siempre se da. Entonces IgG, Eso no sería IgM. No, pero lo más alto es IgG. Eso sería IgM. entonces IgG, IgM, y esto dura 7 días de la infección. Eso tiene que tenerlo bastante claro. Tiene que tenerlo bastante claro. ¿Ok? Entonces, hemos hablado del real arreglo del ADN. Hemos hablado de que el ADN lo que permite es justamente agarrar. ¿Qué decíamos nosotros? Si queremos nosotros una región, decíamos primero para las IgAs, la cadena pesada y la cadena ligera. ¿Sí? La cadena ligera tenía 2 versiones, que eran ¿cuáles? Alfa, Lambda y- lambda y gamma. Gamma. Para los 4 inmunoglobulinas. En cambio la cadena era alfa, epsilon, delta, mu y gamma. ¿Sí? ¿Ok? Tenemos esta, la cadena liviana definía qué, o en el switch de clase se cambiaba La por la cadena pesada. Esto se cambia, La constitución. La constante. cambia la cadena pesada, Constante. pesada, constante. ¿Ok? Cambia la cadena pesada constante.
¿Qué pregunta tienen? ¿No sería la variable la que cambia? No, porque la variable es, cambias, no tienes que cambiar la pesada porque la pesada te da la clase. La pesada te da la clase, acuérdate, la pesada te da la clase, porque si cambias la variable, estás botando al tacho la hipermutación somática, estás botando Igual se al queda en la tacho misma clase. el rearreglo del ADN y se quedaría la misma clase. Porque la cadena pesada es lo que te da la clase. La cadena pesada es lo que te da el tipo de inmunoglobulina y a la larga la clase. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros manejamos ¿qué? Cuando nosotros manejamos el rearreglo del ADN, si es que nosotros queremos generar, como decíamos, agarramos diferentes cartas del mismo mazo. Tenemos, por ejemplo, para la cadena liviana, hicimos el ejemplo de capa, no, capa o lambda. Lambda. Sí, escribió el nombre. Sí, teníamos nosotros una parte variable, una parte hinge, y ahí conectaba La variable. J con la variable constante. Sí, ahí sale. Entonces nosotros decíamos que de B teníamos nosotros el ADN B1, B2, B3, B4, aquí B. Ok, luego teníamos los Jotas. Específico en ese ejemplo, ¿no es cierto? No siempre va a ser así. Luego teníamos la cadena constante que era solo una y solo una. Dejemos así. ¿Ok? Entonces nosotros decíamos que para que cada célula T secrete un solo tipo de receptor, ¿sí? En este caso estamos ya hablando de células T, de células B, perdón, que son plasmocitos. Hemos dejado un poquito al lado las células T, retomémosles ahorita solo para recordar. Las células T tienen linfocitos T, linfocitos B, perdón, que van a tener su PCR y las plasmocitos, que son encargadas de secretar anticuerpos. Es lo mismo decir inmunoglobulinas. ¿Ok? Entonces la diferencia era que estos plasmocitos tenían menor vida media. Cuando pongo vida media pongo T medio. T medio es la vida media, ¿no es cierto? Se parecen de química inorgánica. Después, T media es la vida media. ¿Y qué tenía mayor? Retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué? Porque tenía mayor síntesis de proteínas. Sin embargo, los linfocitos B tienen mayor vida media porque tienen memoria. Se van a dormir como un crucero en linfocitos, en nódulos linfáticos. ¿No es cierto? También va a pasar lo mismo con las células T. Las células T helper van a ser activadas por los APCs y obviamente mientras mayor afinidad tenga el MHC con el CD, van a estar más tiempo interactuando, ¿no es cierto? Pero después va a generarse lo que se llama la expansión clonal, se van a generar muchos clones. Por eso es que en la infección y la expansión clonal, ¿qué pasa con el nódulo linfático? Se hace más grande. ¿Sí? Se hace más grande. Se hace más grande porque hay más células. Entonces, ¿qué tipo de es hipertrofia o hiperplasia? Es hiperplasia. Es más una hiperplasia por la expansión clonal de las células. En este caso de los linfocitos. ¿Ok? Entonces, por eso es que tenían memoria. Entonces tenemos nosotros la cadena liviana y lo que nosotros necesitamos hacer es agarrar recombinasas que nos permitan seleccionar un solo tipo de cadena variable, un solo tipo de cadena hinge, estamos hablando de la cadena liviana lambda,
¿Qué pasa con el resto? Pues el resto se extiende. Te va a quedar b2.com otacimos. ¿Ok? Y obviamente este intron bien por splicing se va y te queda cero. Entonces te queda un RN maduro, mensajero ya maduro, que ya puede codificar para la proteína. ¿Cuál es la proteína? Esta ya sería la proteína liviana variable del AMPA. ¿Cierto? Entonces esto se llama, ¿cómo se llama? La recombinación del ADN. Esto es la recombinación del ADN, ¿cierto? Este es el DNA recombinación. ¿Sí? Ahora, ¿esto sale, eso es la primera vez? ¿O esto es previo a una exposición? Esto es previo a la exposición. Acuérdense que la recombinación te da toda esta librería inmensa de receptores, de TCRs o de BCRs. ¿Sí? ¿Ah? Claro, es previo, es la producción de toda la gama de TCRs o BCRs vírgenes. Esto te da todos los TCRs y BCRs vírgenes. Con AIMS. ¿Sí? Ya, hasta ahí estamos bien. ¿Qué viene después? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros hacer después? Esta es la primera exposición, por eso es que esto es muy importante que ustedes tengan en cuenta. Para que se dé este cambio de la curva, para que se dé el cambio cuantitativo y cualitativo de la curva, necesitamos introducir algo que se llama como hipermutación somática. ¿Sí? Aquí viene la hipermutación somática. Lo que pasa es que la hipermutación somática justo te permite manejar las regiones hipervariables. Y gracias a la enzima, ¿cuál? AID decíamos, ¿cierto? Que la AID lo que metía era mutaciones. Mutaciones entre las citocinas y las uridinas, para que no haya empate al momento de generar el ADN. ¿Sí? Y entonces esto lo que te hace es, como te decíamos, mutaciones en citocinas, ya en el RNA. Entonces te mete mutaciones para que haya un ejemplo de esto puede ser un switch en el cambio de lectura, en el marco de lectura. Entonces son mutaciones muy puntuales. Estas son mutaciones muy puntuales. En las regiones hipervariables, ¿cuál es su objetivo? Maximizar la afinidad del TCR o del BCR sobre el antígeno en la segunda exposición. ¿No es cierto? En la segunda exposición, ¿verdad? Esa es la necesidad de generar un switch, una hipermutación somática. Ahora, la hipermutación somática se va a dar tantas veces como el antígeno se presente en el sistema. Como decíamos, si nosotros lo vamos a comer 10, 12, 15, 20 veces en los agachaditos,
Vamos a hacer totalmente, ya es para nosotros va a ser ese antígeno va a ser un tolerogénico. Porque vamos a poder, no nos hace ni cosquillas. Todas las veces que se exponga el antígeno, vamos a trabajar siempre en la hipermutación somática porque lo bueno es que está trabajando sobre las regiones hipervariables. Entonces no cambia específicamente la estructura de la inmunoglobulina, sino solamente de las regiones afines al antígeno. La recombinación entonces del ADN se podría decir que es previo a la exposición de un antígeno. Claro, esto se da, eso como les digo, esto se da antes, por eso se llaman vírgenes o naivos, o sea, antes de la primera exposición. Y después en la segunda se hace la hipermutación somática. Claro, porque con esto naces, Ya. con toda esta librería naces. Pero y cuando ya eres adulto ya no tienes recombinación del ADN, ¿o sí? No, porque naces con una población de TCRs y BCRs. Con 200 millones de 20 millones de combinaciones de TCRs y 20 millones de combinaciones de BCRs. Entonces naces con un buen arsenal de células B y células T. Asumiendo que no tienes, aquí vale la pena poner, si no tienes células T y células B, por lo tanto no, obviamente no funcionan los TCRs. ¿Cómo se llama la enfermedad? Sin células T y células B, ANEL. Ah, sí. ANEL. Un paciente que nace sin células T y células B, ¿cómo se llama? Así, ¿qué enfermedad tiene? Tiene un nombre, ¿cómo se llama? Pero, tipo de pacientes. ¿Cómo se llama? ¿Hay el nombre específico? Inmunodeficiencia severa combinada. A ver, inmunodeficiencia severa combinada. ¿Por qué es inmunodeficiencia? Porque obviamente no tienen células de la respuesta inmune. ¿Por qué es severa? Porque obviamente esos niños no aceptan ningún tipo de infección. Cualquier antígeno que pueda ser, por más leve que sea, les va a matar. Y combinada, ¿por qué? Porque son los dos. Porque son las dos células T, por eso se llaman los bubble boys. Los niños muy pobres. ¿Ok? Se llama SCID en inglés, porque es Severe Combinated Immunodeficiency. Severe Combined Immunodeficiency. Severe Combined Immunodeficiency. ¿Okay? Entonces ya tenemos dos enfermedades, una que hemos visto que es el IPEX, otra que es SCID, y la tercera enfermedad que nosotros decíamos que las células B no permitían la mutación a plasmocitos se llama agama ligada. Dos enfermedades están ligadas, el X-IPEX y la agamaglobulinemia. ¿Por qué es agamaglobulinemia? Sin globulinas. Sin globulinas. Sin la posibilidad de que plasmocitos secrete inmunoglobulinas. ¿Ok? 3 enfermedades, ya les puedo mandar los casos. ¿Sí? Ya les puedo mandar los 3 casos. ¿Verdad? Entonces, tenemos recombinación del ADN y permutación somática. ¿Qué nos falta? El switch de clases. ¿Sí? Antes de ver de la cadena liviana, esa es de la recombinasa, ¿no es cierto? La endonucleasa recombinasa. Para las cadenas livianas. Para las cadenas pesadas, ¿cómo es la recombinasa? BDJC. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque en la cadena liviana tenemos en cambio que escoger una versión de B, una versión de D, una versión de J y C, bueno, C siempre es constante. Sí, solamente para hacer las cosas más grandes. Sabemos que a la cadena liviana es mucho más pequeña
para la cadena pesada, hay más regiones. Entonces necesitamos utilizar una recombinasa que sea específica para las cadenas pesadas. ¿Ok? Y hacemos exactamente lo mismo que hace la recombinación para la cadena liviana. Una vez que entendemos esto, solo es lo mismo, pero es una recombinasa diferente porque tiene que escoger un mazo más. ¿Sí? Aquí hay que escoger una carta de un mazo, una carta de otro mazo y solo una carta, porque este mazo tiene solo una carta. Aquí tienes que escoger una, y aquí este mazo tiene solo una carta. ¿Ok? Entonces esas son las recombinaciones. Ahora voy a borrar un poco para hacer lo último. Y ese último es borrador. Claro, tomen fotos. Una persona que tenga Doctor, los pacientes que tienen la enfermedad de los niños burbujas, ¿cómo se les trata? Aparte de se tienen 3 tratamientos. El primero es trasplante de médula ósea. El segundo es reemplazo enzimático, porque estas células T y B tienen una enzima. 20% de estos pacientes no tienen una enzima que se llama adenosina deaminasa. Esta adenosina deaminasa lo que hace es degradar los nucleótidos de purinas. Ya vamos a ver eso en bioquímica 2. Esa es la recombinación. Entonces el trasplante de médula ósea es una, la recombinación enzimática es otra y la terapia génica es otra. Entonces lo que hace es sacar todas las células B y células T del paciente, la población de las células B y células T de la médula ósea, recombinarles con vectores virales, meter los genes correctos para las células mieloides, o sea, las células de pluripotentes mieloides y linfoides, para que, en este caso sobre todo linfoides, para que las nuevas células puedan tener ese gen y puedan codificar para las proteínas necesarias. Es bastante caro, es bastante extenso, todavía está en investigación, tienes no muy altas probabilidades de éxito y obviamente los puedes hacer en Ecuador. Ya, pues ¿dónde está el borrador? Ahí encima. Se le robaron, se le roban todo usted. Nuestro querido. Que no quiere decir nombre por eso. Doctor, está en el suelo. Ahí sí. Y ahora están echando la culpa a otra. Qué pena. Era el miembro de la religiosa. Ok. Y lo último es lo relacionado con switch de clases. Ok. Decíamos que la hipermutación somática se iba a dar tantas veces como el antígeno vuelve a entrar a nuestro cuerpo, por la facilidad de cambiar solamente regiones e incluir mutaciones solamente en las regiones variables y sobre todo en las regiones de hipervariables de las cadenas ligeras y pesadas, porque a la larga tienes que modificar esos lugares específicos que son la unión específica del epítopo, ¿no es cierto? ¿Sí? Como decíamos, un anticuerpo puede tener varios epítopos para uniones a varios anticuerpos. ¿Okay? Pero ¿qué pasa con las switch de clases? Nosotros decíamos que, por ejemplo, teníamos un B, teníamos un D, teníamos un J, y sobre todo, ¿quién definía la región
Sí. Sí. La clase C, ¿no es cierto? Y para esto teníamos los diferentes Cs, que eran los diferentes Cs, que eran los alfas, los épsilons, los deltas, los gamas y los mius. Y el libro te menciona y te pone diferentes tipos, ¿sí? El libro te dice, para alfas, ¿cuántos teníamos? Ajá. ¿Cuántos? Hay uno, 2. Epsilon, 1. Deltas, 1. Gamma, 4. Mu, 1. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros sabemos que si es que, sobre todo porque creo que esto es más eficiente si ponemos mu acá. El orden no se tiene que memorizar. Si en la prueba yo les pondré esa gráfica con el orden, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el...? Sí, de ley tiene que ser así. ¿Cómo decíamos nosotros que era la primera inmunoglobulina que se iba a secretar? M, ¿no es cierto? Entonces para esto tendríamos que tener un RNA maduro para IgM. Entonces justamente todo el frame de lectura es este. Sí, porque esto es IgM, porque esto le da la clase de M. Entonces esto es el RNA de lectura para que justamente se genere. ¿En qué tipo de células? En las células de bueno, pues puedes ponerle, pongamos, en el linfocito B naive. Ese linfocito B naive decíamos que lo primero que iba a secretar cuando se venga la primera exposición era IgM. Entonces esto es lo primero que iba a poder sacar porque justamente el frame de lectura era este. ¿Sí? No quiere decir que la segunda población de células B esto es en la primera exposición. Doctor, una pregunta. Espérame un ratito. Esta es la primera exposición. La primera exposición, el linfocito tiene que, por definición, secretar IgM, que es la inmunoglobulina que se secreta. No quiere decir que ha perdido esa célula toda la información, porque todo esto está todavía en su DNA, solo que no se lee. Hay unas regiones que en uno de los slides, las regiones S, justamente no permiten la lectura de estos tipos, les consideran como intrones. No permite este tipo de lectura de esta región, el ADN, al momento de que se lee el RNA maduro. Entonces, para secretar solamente IgM. Pero nosotros decimos que necesitamos switch de clases. ¿Ok? Ese switch de clases y esa profesionalización de la respuesta hace que se cambie la clase. ¿A qué? Decíamos que esta clase se debe demorar, digamos, 2 días, 48 horas. ¿Ok? IgG, en el caso específico de que necesitemos IgG porque tenemos que ver las propiedades de las inmunoglobulinas. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una infección bucal en la saliva IgA? Entonces el switch de clase será hacia IgA. ¿Qué pasa si es una respuesta alérgica? El cambio de clase será hacia IgE. ¿Sí? IgD nos dice que no se sabe muy bien la función. ¿Ok? Pero sabiendo esto, en este momento, en estas pequeñas 1 o 2 días, el switch de clases se va a dar específicamente para cualquiera de esas inmunoglobulinas y se va a hacer ¿qué? Obviamente lo que se va a hacer es mantener B, mantener D, mantener J, porque esa región no cambia, ¿no es cierto? Porque decíamos que la clase la daba la región constante pesada. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora esas endonucleasas? ¿Qué es lo que van a hacer?
van a excindirse mu, digamos que queremos hacerse alfa, va a excindirse epsilon, va a excindirse delta, va a excindirse gamma, y se va a quedar solo con C alfa. Ese proceso era por corte y empalme. ¿Qué? O sea, ese proceso era por un peso, un peso parecido al corte y empalme. Claro, claro. En ese momento nosotros seguimos creando estas endonucleasas para que eventualmente nosotros tengamos esto. B de J C alfa. Y ahora podamos leer esto para un IgA. ¿Y se excrete qué? IgA. ¿Hablar la posibilidad de excretar IgM en ese momento? Es muy poco probable. Las concentraciones, como nosotros decimos, las concentraciones bajan. Este IgM, ¿de dónde viene? De las células que son... Porque en toda nueva exposición siempre van a haber unas nuevas células B que van a entrar en el juego. ¿Sí? Entonces este IgM viene ¿de quién? De las nuevas células B que se activan en cada exposición. Exposición. Sin embargo, las células que originalmente secretaron IgM ahora cambiaron su clase. Y este cambio de clase, originalmente de IgM hacia IgA, ¿cuántas veces se podrá dar por célula? Una sola vez. Será una sola vez. Es irreversible. Porque si fuera reversible implicaría que deberías volver a meter esta región del ADN otra vez en sus lugares. Y sería como que arreglar de nuevo el ADN y hacer que las células retroceder su proceso de diferenciación. Esto por definición estamos diferenciando la célula para que sea específica para el antígeno. Y por definición esto le hace adaptativo. Y de memoria. A ver, primero voy a la pregunta acá. El ARN mensajero que codifica para IgM se sintetiza, por así decirlo, cuando se da la exposición o antes de la exposición. O sea, ya está previamente sintetizado. Ya está listo para sintetizarse. A ver, hay una expresión basal de IgM. Sí. Solamente que las células están secretando basalmente IgM. Solamente que al momento de la presentación del antígeno, la concentración se eleva en la primera exposición. En el caso para la inmunoglobulina A, hay dos tipos de C alfa. Claro. Entonces, los dos. Entonces se escoge solo uno. Solo uno. Se escoge solo uno, ajá. Y al azar. Al azar. Todo es randómico. Si quieres escoger un tipo, de estos son dos, ¿no es cierto? No, de ese alfa creo que es dos, ¿verdad? Sí, dos. Sí, son dos. Se escoge uno solamente. Igual de los gammas. Se escoge uno de los cuatro. Y eso es al azar, todo esto es al azar, todo el escogimiento de la regla del ADN. O sea, tú no puedes determinar, no tienes influencia sobre qué tipo de receptores T y B con los que vas a nacer. Por eso es que, a ver, depende la herencia, sí depende la herencia genética, depende el medio ambiente también. La herencia al momento que naces, el medio ambiente cuando te vas desarrollando y a medida que antígenos estás expuesto, ¿sí?
es una mezcla de los dos, ¿sí? Pero esto al inicio es completamente randómico. La hipermutación somática y las mutaciones puntuales son también randómicas, pero la intención de esto es exclusivamente darle mayor afinidad a la segunda, tercera y cuarta exposición. Y el switch de clases es específicamente para profesionalizar la primera exposición, ¿sí? Y después ya generar de esto ya células de memoria. Porque la única diferencia va a ser que tú vas a generar unas células de memoria que van a tener el IgA pegado a la membrana, ¿cierto? Y luego vas a tener solamente unos plasmocitos que solamente secreten IgAs. O sea, este plasmocito la van a secretar IgAs, muchas IgAs. La única diferencia es que no tienes la región de anclaje a la membrana celular. Sí, pero estas justamente ya son las que se quedan en la memoria, que se quedan como crucero en los nódulos linfáticos, que justamente son más profesionales al momento de la segunda exposición. Pero el switch de clases es irreversible, se da solamente una vez. Pero por eso es que tienes una población tan grande de células T y células B, que puedes dar el lujo cada vez que tienes una exposición a escoger un subgrupo y dedicarlo exclusivamente para ese ataque. ¿Sí? Preguntas. Esto creo que es en líneas generales lo que hemos hablado en estos 3-4 días. ¿Sí? Preguntas, dudas. ¿Qué pasó? En la última clase no me quedó tan claro esta hipótesis de dos genes y una proteína. Ya, ¿cuál es la hipótesis de dos genes y una proteína? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Es justamente lo que nosotros decimos lo siguiente. Para crear una inmunoglobulina necesitas dos genes. ¿Por qué necesitamos dos genes? Un gen codifica, Daniela, un gen codifica para la cadena ligera y otro gen codifica para la cadena liviana. ¿Sí? Nosotros tenemos dos copias, ¿sí? Dos copias de cada gen. Para esto, una copia debe estar silenciada, porque cada célula debe secretar uno y solo un tipo de inmunoglobulina. Por definición, debe secretar solamente un tipo de gen para la cadena ligera y un tipo de gen para la cadena pesada. ¿Sí? ¿Y por qué es la hipótesis de dos genes? Porque justamente un gen codifica para la cadena ligera, otro gen codifica para la cadena pesada. Pero los dos proteínas hacen que, o sea, proteína 1 para la cadena ligera más proteína 2 para la cadena pesada hacen en global toda la proteína que es toda la inmunoglobulina. Similar a lo que hacían los del pero se funcionaban juntos para producir una sola proteína. ¿Qué más? Yo tengo una duda que siempre he tenido cuando queda claro. Cuando decimos anticuerpo nos referimos particularmente a la inmunoglobulina. Sí, anticuerpo es la La inmunoglobulina. proteína secretada por la plasmática. Puede ser la proteína O el receptor secretada que tenga o al receptor que tiene la célula B. O sea, el anticuerpo es una secreción de una célula de sistema inmune, Claro, sobre todo la célula B. que son que tienen la forma de hielo. Porque si es que ya por definición ya ese anticuerpo está en sangre, ya ha sido secretada por un plasmocito. En respuesta a una infección. Que puede ser, obviamente aquí, la célula T, como les digo, ¿no es cierto? La célula T helper, por ejemplo la TH1, puede activar también ¿a quién? A una célula B. A una célula B que originalmente es un linfocito B, para que eventualmente sepa qué información debe recibir para después diferenciarse a plasmocito y empezar a secretar todas esas inmunoglobulinas. ¿Ok? O también puede pasar una cosa. El tercer grupo de células presentadoras de antígeno, aparte de los dendritas y los linfocitos, sí, de las dendritas, de células dendríticas y los macrófagos, era la célula B. Una célula B también tiene la capacidad, ya vamos a ver el día miércoles, de activar a una célula T. En cambio,
como decíamos el día viernes, teníamos así la célula T, tenía el MHC2 y esto es el CD4, ¿no es cierto? Esta es la célula T, esta es la célula B. ¿Qué necesitábamos que secrete o que tenga? Una coestimulación, decíamos. CD40 ligando CD40. CD40 ligando. ¿Y esto qué es lo que hacía esta célula T, no es cierto? Dice que las células T cuando se activan secretan ¿qué? Las citoquinas. En este caso interleucinas, 4, 5, cualquiera 6. ¿Qué hacen las interleucinas sobre la célula T? Cambian su diferenciación, pues de diferencian, ya no es solamente una célula T, sino hacen que la célula T se diferencie en plasmocito. Que por definición ya está secretando las inmunoglobulinas, digamos, B, IgG. Y así nosotros ya, gracias a la célula T en este caso, célula B que fue presentadora, el papel lo hizo de presentadora de APC, presentó el antígeno a la célula T secretó las citocinas permitieron que a esta célula y a todos los clones genere una subpoblación de plasmocitos para que obviamente se especialicen en la secreción de la inmunoglobulina G en el caso de que sea la inmunoglobulina G, pueden ser otras gracias al switch de clases. Como dijimos, el switch de clases se da una sola vez. El switch de clases, justo el ejemplo que vimos antes, lo que sucedía era que se cambiaba, o sea, en lugar de producir las AM, empezabas a producir las G en la segunda. Como les he dicho, depende a la necesidad que nosotros tengamos. Este es un ejemplo. Por eso, en el anterior yo Sí. Ajá. Entonces decíamos que la clase la daba solamente la región constante de SAD. Esta tabla, ¿dónde estaba la tabla? De los alfa, bueno, por aquí estaba. Ahí está. ¿Sí? Esta es la clase de las cadenas pesadas que le dan la clase. O sea, los tipos de cadenas pesadas constantes que le dan la clase a la inmunoglobulina. ¿Sí? Entonces, ¿está claro esto? A ver. Las nuevas células B que entran en cada exposición serían activadas por células de memoria o solo de memoria. Pueden ser activadas por de memoria o pueden ser activadas por nuevo antígeno. Pero las nuevas células B, como estas decimos que tienen una concentración basal de IgM, son células naive. ¿Sí? Siempre van a haber nuevas células de naive. ¿Por qué? Porque obviamente a la segunda exposición las células de memoria de la primera exposición se van a usar. Entonces, cada exposición debes crear nuevas células de memoria. Por ende, en cada exposición debes llamar a nuevas células naive para que repoblen ¿cómo se llama? Las células de memoria. Pero siempre se van llevando esa información, ¿sí? O sea, es como que va pasando generación en generación, pero se van pasando la información de qué antígeno fue el que tuvieron que presentar. Por eso es que no se pierde la información en la implementación somática, sino que se va refinando, ¿sí? De generación en generación. ¿Okay? Eso. ¿Listo? Entonces vamos. Vamos a. ¿Nadie más tiene preguntas? No. Si quieren tomarle fotos. Sí, que recuerden que hoy salimos a las 4. Y otra pregunta. Como saben,